querida Norma Xóchitl Hernández Colín. Es verdaderamente un gusto volverte a saludar en nuestras charlas entretenidas. ¿Qué tal, mi querido Rafa? Y bueno, a todos los internautas, un abrazo, y a todos nuestros hermanos y todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Pues saludos a todos nuestros internautas de toda la República, en algunos lugares fuera de nuestro país que nos hacen favor de acompañarles. Mandamos un abrazo con mucho cariño. ¿Y se acuerdan ustedes, Xóchitl, amigos internautas, que por estos días, pues no podemos soslayarlo, es algo que está ocurriendo, se ha desatado una interesante polémica alrededor de los libros de texto que distribuye gratuitamente el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública. Muchos medios de comunicación, especialmente algunas televisoras, han desatado una agresivísima campaña criticando y, digamos, combatiendo con acusaciones que van desde los errores tipográficos que encuentran en los libros de texto hasta acusaciones como indoctrinar y corromper a la infancia, a la niñez mexicana, con lo que ellos llaman el virus del comunismo. Entonces, en esa gama absoluta, desde los pequeños detalles que podríamos encontrar físicamente en los libros, hasta cosas de fondo muy profundas de los contenidos del estudio, de los contenidos ideológicos que podrían tener estos libros de texto. Entonces, uno de los temas más controversiales o quizá más controvertidos ha sido el referente al respeto por las diferencias y las modernas relaciones humanas, sobre todo las relaciones familiares. Se dice que los niños están siendo indoctrinados en una serie de barbaridades. Todo esto nos ha movido a comentarlo y publicamos hace poco una imagen en Facebook en la que aparece una pareja, yo diría que de personas enamoradas, una dama y un caballero, que pues tradicionalmente uno decía pues son novios o son una familia joven, y entonces acunan entre sus brazos a un bebé. Digamos que esa era la imagen tradicional a la que estábamos acostumbrados. Pero esta imagen que nosotros publicamos en el Facebook es esa pareja acunando no a un niño, no a un bebé, no a un hijito, sino a un perrito. Y lo acunan con mucho cariño, con una gran devoción, lo tienen envuelto en una cobijita, en fin, es una escena, pues diría yo, dulce y romántica, pero es una familia no con bebés, sino con un perrito. Y entonces alrededor de eso, pues comenzamos a platicar entre los amigos, polemizamos, algunas personas están a favor de eso, otras en contra, pero lo que no podemos negar ni los unos ni los otros es que es una nueva realidad. Entonces, en ese sentido, mi querida Xóchitl, tú que tienes, pues eres una mamá, tienes unas preciosas hijitas, que vienes de una familia también de papá y mamá y tú te criaste así, pero que además incluyes en tu familia mascotas muy queridas, animalitos que verdaderamente pues, son la delicia de tuya y de tus hijos. Entonces, tu opinión en ese sentido, mi querida Xóchitl, ¿qué opinan amigos internautas? También la opinión que ustedes nos den es lo que queremos tomar en consideración, pues para proponer opiniones o proponer ideas. ¿Ustedes qué opinan de esto que ocurre? ¿La familia es importante todavía o ya está pasando de moda? Y los consejos esos que aparecen con mucha frecuencia también en las redes sociales, consejos sensibilizando a los hijos para que protejan y cuiden a los padres en su vejez, ¿esos consejos son válidos o ya solamente son poesía vieja? ¿Ustedes qué opinan? Ay, está súper interesante, me encanta, porque bueno, por un lado, he tenido chance de revisar los libros de texto, una de mis hijas en primer año y la otra en segundo, entonces pues me van muy bien esos temas. A mí y a un grupo de maestros con los que estoy en contacto, la verdad es que los libros son muy humanistas y esa parte es muy importante para las generaciones que estamos educando. Entonces, con relación pues
a las familias o las familias, yo digo las familias, pues esta ha tenido una transformación muy importante a lo largo de la historia. Yo no me voy a detener más allá de lo que pueden denominarse como esta parte de las generaciones y lo que se puede ir revisando con la parte también de las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, la generación esta conocida como los baby boomers, que muchos catalogan entre los años 1945, 1964, que hay que recordar que hay un periodo de posguerra, ¿no? Las familias, o más bien la familia, estaba integrada por papá, mamá y los hijos. Y económicamente, pues, sí se requería muchísimo trabajo. Es una generación es la generación del esfuerzo, ¿no? De esa generación, pues vienen mis padres, digamos, con esta idea de papá, mamá, hijitos, y después también en México, pues las familias extensas, y en esta parte de la economía, pues uno de los elementos fundamentales para poder tener movilidad social, pues era la educación. Entonces, hay que recordar que pues en el país también se estaba promoviendo toda esta parte de industrialización y se empezó a establecer o a arraigar más el sistema de seguridad social. Entonces, pues esto permitía tener que las mujeres, por ejemplo, no trabajaran, ¿no? Y con un sueldo la familia pudiera estar en esa unión y con esa, como lo vemos en muchas de las películas. Luego, pues se establece esta parte de la generación X, que por ahí la catalogan dentro de los años 1965 o 1981, en donde pues es una generación que si bien es cierto, se empiezan a mover muchas cosas y se establecen otras tantas, pues hay una visión de trabajar para producir. Trabajas para producir, ¿no? En donde hay una ambición, es como una generación como ambiciosa. Sin embargo, también en esta generación, es una generación bastante particular, en donde empieza la revolución sexual, por ejemplo, ¿no? La época de los hippies, los movimientos sociales importantes, por ejemplo, de los estudiantes, la generación en el 68, en el 71, en donde empiezas a poner pues a hacer una serie de críticas a la sociedad también, ¿no? Y empiezan también la parte de los procesos de crisis, ¿no? Y crisis que se profundizan mucho y que en ese sentido, pues empieza a abrir, porque ya un sueldo para una familia no alcanza, Claro, ¿no? Y claro. entonces la fuerza femenina, la fuerza de trabajo femenina empieza a tener un aporte importante a la economía de la familia. Ahí empieza también de manera incipiente, pues, no el desarrollo, sino que se empiezan a generar los procesos tecnológicos.
Pero ya con la generación de los famosos millennials o la generación Y, que va de 1981 por ahí, 1997, ¿no? Pues ya prácticamente pues esta generación ya está en el off y en el on, ¿no? Funciona así. La tecnología está en esa parte de profundo desarrollo, pero además las familias se empiezan a integrar de diferente manera, pero también las necesidades de la propia generación, porque hay que recordar que empiezan los grandes puntos ahí de quiebre, en donde las garantías que tenías en los trabajos ya no existen. Y entonces, ¿qué sucede? La gente se queda sin esa seguridad social, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te encuentras? Pues ya Claro. no es papá, mamá, ¿no? Ya es amigo, es los hogares incluso constituidos por los roomies, ¿no? Porque muchos tienen que salir fuera del hogar. Bueno, algunos se han quedado, ¿no? Y algunos se quedan, algunos no bebés, quieren quedarse, mi querida ¿no? Xochitl, algunos bebés de 40, 45 años, me recuerda esa serie de cómicos, de comediantes en la televisión. Recuerdan ustedes a los polivoces, y en los polivoces había un bebé de 40 y tantos años que era el Gordolfo Gelatino, y su mamá pues ya una señora grande, una mamá ya realmente pasando a la ancianidad, pero cuidaba mucho a su bebé y lo traía así como entre nubes. Y recuerdo algún gag de sus serie en la que decía que la señora estaba planchando la ropa y muy atareada, y entonces Gordolfo Gelatino, el bebé de 40 y tantos años, le pedía que se fuera a la otra habitación porque no le gustaba verla trabajar. Entonces, cosas de esas que en aquella época, te estoy hablando de los años 70, 80, pues parecían como simplemente cómicos, una idea de los comediantes, pero eso se ha ido convirtiendo en realidad en muchos casos. Y entonces aquí esto como que lucharía un poquito con la teoría esta que nos dices de que todos los cambios sociales han sido provocados pues, por la necesidad económica. Déjame saludar, Xochitl, te voy a decir algunas de las personas. En primer lugar, hoy llegó en primer lugar, así como levantó la mano primerísima, Georgina Cabrera. Gina, preciosa, muchas gracias. Nos manda saludos fraternales. Entonces, Gina está con nosotros desde el principio de la reunión. Luego también un amigo que nos saluda desde el sur de la República, del sureste de la República, pero ¿qué crees que en su nombre tiene en un idioma extraño? Le preguntaba yo si es coreano o es japonés o algo así, porque nos manda saludos, dice, buenas noches queridos hermanos, triple abrazo desde el oriente de Cancún. Entonces, bueno, Jair, te mandamos un abrazo con mucho cariño. No entiendo exactamente el idioma en el que escribes, pero te mandamos con mucho cariño y gratitud porque nos acompañes. Eso es lo más importante para nosotros. Qué bueno que estás y que te interese lo que estamos platicando. Emanuel Benito Cosarámula dice, muy buenas noches, queridos hermanos, fraternal saludo a todos ustedes. Pues Benito, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que te gusten los temas que tratamos. Lorena Gómez Valdés, saludos fraternales, queridos hermanos. Lorena, te mandamos un abrazo y un saludo con mucho cariño. Ya te extrañamos en nuestros trabajos de talleres. Robles Laidet, buenas noches para todos. Saludos desde Mazatlán. Es una chica que nos acompaña desde Mazatlán y por lo que he enterado, no la conozco personalmente y no conozco bien su familia, pero de repente sube algunas fotografías de unas niñas preciosas, entonces supongo que sean sus hijas también, de manera que ella debe formar una familia, pues quizá de las que ahora le llamamos tradicional. Adolfo Galindo, saludos fraternales, queridos hermanos. Adolfo Galindo nos está mandando saludos desde Oaxaca, desde
Puerto Escondido, Oaxaca, o por allá anda el malvado sufriendo por hermosos paisajes que existen por allá. Entonces, bueno, pues les mandamos saludos con mucho cariño. Ojalá que les interesen nuestros temas, lo que estamos platicando hoy. Xóchitl, hablabas de todo esto que ha ido produciendo cambios en la sociedad y hablabas de las generaciones, desde la generación X para acá. Y obviamente, al cambiar las personas, pues van cambiando sus relaciones entre unos y otros. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que al cambiar el estatus de las personas, pues cambia el estatus de las familias, que es el primer núcleo de la sociedad. Y veíamos que todavía dentro de, por ejemplo, en los ramos del derecho, de los ramos de la sociología, para que se considere familia, primero tienen que pues, compartir un techo. Es decir, el hecho de vivir en una sola vivienda es indispensable para considerar familia. Sin embargo, por ejemplo, en las redes sociales he escuchado a algunos de esos nuevos locutores que han aparecido, les llaman youtubers o les llaman influencers, que saludan al público y dicen saludos familia. Entonces, bueno, yo no podría discutir eso. Si ellos consideran familia a los televidentes o a los internautas, pues es una nueva forma de familia. Cuando alguien lo afirma, pues hay que aceptar que así lo está diciendo porque le consta. Bueno, esta es una nueva familia. Pero el hecho de que se comparta un techo es una condición que en las leyes, en la sociología, en los censos de población, se requiere que se conviva en un solo techo para poder considerar familia. Ahora, ¿quiénes viven dentro de esa vivienda? Hay una serie enorme de variedades de familias y habían considerado originalmente solamente lo que le llamaban familia nuclear, es decir, papá, mamá y uno o varios hijos. Esto era la familia nuclear y era lo único que se consideraba como familia. Inclusive para poder heredar y poder asegurar en las empresas de seguros de vida o seguros médicos, tenía que demostrarse esa familiaridad, esa consanguinidad o esa relación jurídica de matrimonio o de adopción. Era la única manera. Pero las cosas han ido evolucionando y a pasos muy agigantados. Entonces ahora hay muchísimas nuevas posibilidades. Por ejemplo, partiendo de esa primera idea, Xóchitl, amigos internautas, el papá, la mamá y los hijos, pues hay un caso en el cual fallece uno de ellos o se va de la familia o se desaparece porque viaja al exterior, se va a trabajar fuera del país, etcétera. Entonces se queda solamente una de las dos partes de la pareja y el hijo o los hijos. Entonces a eso le han llamado ahora familia monoparental, es decir, uno solo de los dos cónyuges que se queda con los hijos. Pero esta familia monoparental también puede ser producto de un divorcio. Entonces, esto da lugar a otros. Si se divorcian, cada uno de los cónyuges a veces vuelve a contraer matrimonio o tiene hijos con otra pareja. Y entonces no se rompen los lazos, sino que se siguen reuniendo y entonces se forma una familia diferente, una familia de dos matrimonios con lo que le llaman medios hermanos, es decir, hijos, hermanos por un mismo padre o hermanos por una misma madre, y sin embargo forman ya dos nuevas familias. Ese es otro tipo de familias. Luego hay, por ejemplo, las familias que le llaman homoparentales, de dos varones que forman un hogar, se casan inclusive, ya actualmente está permitida el matrimonio entre personas del mismo sexo, varones, y entonces estos varones forman la familia homoparental y pueden tener uno o varios hijos. Pero esto ha dado lugar también por la igualdad de género a que haya la no homoparental, sino homomarental o homomaternal, es decir, que son dos mujeres del mismo género, también pueden casarse, tienen matrimonio y también pueden tener hijos, ya sea de uno de ellos o que sean adoptados. Entonces, esta es otra familia y debe ser reconocida como tal, porque no hay otra opción. Y así como esos casos que se van dando, llega la familia extendida, en la cual están los abuelos, un abuelo, los dos abuelos, o tíos, o primos, y entonces van formando
familias extendidas que pues distribuyen las condiciones de gastos, distribuyen las responsabilidades, el trabajo de manutención del hogar, la limpieza, etcétera, y entonces pues se considera como una familia. Y siguen evolucionando, Xóchitl, sigue habiendo nuevos modelos de familia. Por ejemplo, lo que ahora le llaman los roomies, es decir, personas que no tienen parentesco, que no tienen relación matrimonial, muchas veces ni siquiera relación sexual, pero comparten habitaciones, ya sea una sola recámara o ya sea un departamento, una casa, y les llaman roomies porque solamente comparten la casa, comparten gastos, obligaciones de limpieza, etcétera, y se consideran ya como una familia. A tal grado que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, en el censo de 2020, Xóchitl, amigos internautas, ustedes lo saben, se cambió el concepto y ahora se le llama familia censal. Es decir, es un nuevo ámbito, un gran ambiente que conserva a todas las posibilidades de familia. Así que si a la hora del censo dicen, tocan a una puerta, abren la habitación y dicen quiénes viven aquí y en qué condiciones viven. Entonces, si viven roomies, pues esos son familia. Lo otro es una familia que recibe, por ejemplo, estudiantes de provincia, de otro estado, de otro lugar o de otro lugar del mundo, y reciben a los estudiantes como huéspedes. Bueno, antiguamente no se consideraba de ninguna manera que ese huésped fuera parte de la familia, pero ahora sí es parte de la familia censal. Aquí hay otra posibilidad. Y así como eso podríamos ir ampliando los Xóchitl en muchísimas posibilidades de familias, y todas estas pues reciben los mismos trato de respeto y de aceptación como la familia nuclear que antiguamente considerábamos como única. Pero ahora todo esto, Xóchitl, lo estamos platicando porque parece ser, yo no tengo experiencia, no he profundizado en el estudio de los libros de texto, pero parece ser que los libros de texto ahora prevén todas esas posibilidades. Y entonces se considera que los niños que vienen a un grupo en cualquier lugar de la República, en lugares apartados o lugares urbanos, las grandes ciudades o las rancherías más alejadas, pues tienen diferentes condiciones de vida. Y entonces la tarea que se ha dado a los maestros es de no discriminar a estos niños, porque imagínate los libros antiguos tradicionales que ponían la escena familiar de papá, mamá y los niños y a lo mejor un par de abuelos y decían, pues esto es una familia. Y si a este salón de clases o a este curso asiste un niño que no vive en esas condiciones, pues se va a sentir excluido, se va a sentir discriminado, de decir, pues mi familia no es así, quiere decir que yo estoy mal, yo estoy en condiciones de desaprobación social. Y me da la impresión de que lo que las autoridades de educación están tratando es de integrar todas esas posibilidades y hacer que ningún niño se sienta excluido por las condiciones en las que vive su familia. Yo no conozco muy a fondo, pero me gustaría mucho que nuestros amigos internautas que tienen conocimiento y contacto con esta problemática de los libros de texto, pues nos apoyaran con sus observaciones. Tú en lo personal, ¿qué opinas de ese ángulo o de esa visión que las autoridades de educación le están dando para no discriminar? Que obviamente pues los ultraconservadores, por ejemplo, ese círculo de asociación de padres de familia que tiene 100 años que se formó, pues siguen pensando que es un atentado contra la religión, un atentado contra la familia, un atentado con lo que ellos llaman buenos principios, la moralidad, la familia cristiana, etcétera, etcétera. Todo eso ellos sienten que están siendo atacados y de ahí viene la virulencia de la lucha de las televisoras y los locutores y todos ellos que se han desatado en contra de, pues ya sabes que se desatan en contra de todo lo que hace el presidente de la República, pero en especial en esta ocasión han sido terriblemente virulentos, a grado de que pues, no se han medido, a grado de decir que es un virus del comunismo. Y me recuerda cuando ocurrió esto en los años 20, 30 del siglo pasado,
cuando nos veíamos en los automóviles, muy pocos automóviles, pero ya había los pegotes o calcomanías que podrían los vidrios, o en las ventanas de las casas que decían, este hogar o esta familia es católica, no aceptamos propaganda comunista. Y esto va pues permeando en grandes núcleos de población, probablemente no en las familias muy apartadas de los núcleos urbanos, pero las clases medias que están pegadas a la televisión, Xochitl, yo estoy seguro que están recibiendo esa influencia y que probablemente están asimilando esas ideas de combate a las nuevas realidades de la sociedad mexicana. En ese sentido, ¿tú qué opinas, Xochitl? Tú personalmente que tienes una familia, pues, no sé si tradicional, porque pues ya incluye mascotas, pero es una familia moderna, pero todavía con los grandes valores de cuidar a los hijos, de que los hijos respeten a los papás, etcétera, etcétera. Sí, mira, habría aquí también diferenciar algunos elementos. Efectivamente, en el INEGI se habla de familias, pero también de hogares, ¿no? Y entonces por eso también se habla de hogares no familiares, donde están los roomies o hogares unipersonales. Entonces, una parte tiene que ver con la familia y otra parte tiene que ver cómo ese hogar se va constituyendo, que es muy, muy importante, que es ese, digamos, ese remanso a donde llega la familia. Y hay de verdad socialmente, la familia ha tenido cambios impresionantes. Incluso si tú te vas a algunas comunidades, te encuentras familias monoparentales en comunidades que habían sido tradicionalmente familias nucleares, pasan a ser familias monoparentales porque pues el papá se fue a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces te encuentras a la mamá y a los hijos. Y pues finalmente quien generalmente o se ha incrementado el número de familias que están conducidas por jefas de familia, ¿no? Este es como una parte. Y eso hay que reconocerlo porque ahí está, no se puede tapar el sol con un dedo. Ahí está. No puedes decir la familia feliz es la que tiene mamá, papá e hijitos. De ninguna manera, ¿no? En mi caso, pues no es una familia nuclear clásica. Pues somos mis hijas, el perro, tu servidora, y claro que nuestros lazos de solidaridad, de cuidado, de asistencia, se extienden a mis padres cuando hay que echarle la mano a cualquiera de ellos, pues bueno, nos enfocamos también al asunto de los cuidados, a los cuidados cuando es posible de los sobrinos, incluso si es necesario, pues entre todos generamos esos lazos, esa red que tenemos. Pero también, por fortuna, la tenemos con otros vecinos, con otras personas que se va generando comunidad. Y creo que uno de los elementos importantes ahora es que, o una de las responsabilidades ahora, por eso yo decía, o yo digo que los libros sí son libros altamente humanistas, porque por un lado, este proceso que hay en esta parte de las generaciones, en estas generaciones
las generaciones centennials, en donde los chicos parecen estar desconectados de todo esto, pero tienen como que esa doble posibilidad. Por un lado pueden estar desconectados, pero por otro lado también son grandes transformadores de lo establecido, ¿no? Aun cuando traigan su tablet bajo el brazo. Y yo creo que ese es como que el gran reto que todos y cada uno de nosotros tenemos, de irnos generando diferentes formas de hacernos en comunidad, de Claro, claro. respetarnos. Xochitl, querida, déjame saludar a nuestros amigos internautas, a ver si tenemos alguna opinión de ellos. Nos dicen, por ejemplo, déjame ver, dice Virgilio Rodríguez nos manda saludos desde un lugar que se llama Spujil. Ya ves que allá por aquella zona de Campeche, Yucatán, tienen nombres que a mí me resultan difíciles de pronunciar. Él está en Spujil. Y Virgilio es un geólogo muy importante que está trabajando en las obras del Tren Maya, entonces ya nos ha platicado algo de sus experiencias. Esperamos que terminen esa obra y que nos pueda platicar cómo le fue. Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, muy buenas noches a todos, los saludos de Santiago Guajolotitlán en el estado de Oaxaca. Te mandamos un saludo con mucho cariño, Norberto. Y bueno, precisamente en lugares como Guajolotitlán, es de lo que hablábamos hace un ratito con Xochitl, de que son lugares que uno consideraría que son tradicionales porque son muy apegados a sus viejos usos y costumbres, inclusive tienen en algunos lugares de esa zona, tienen gobiernos que les llaman de usos y costumbres y demás, entonces estaría uno pensando en que son familias tradicionales, pero nos hemos encontrado con sorpresas enormes, como los que mencionaba Xochitl hace rato, quizá por razones económicas o lo que ustedes quieran, pero se encuentran muchísimas familias ya no tradicionales. Y de eso estamos platicando. Ojalá que nos puedas dar tu opinión. Adolfo Galindo nos manda magnífica, buenísima vibra. Pues te la regresamos también, buenísima vibra también para ti. José Luis Luna Nava, buenas noches, saludos a todos. Te saludamos y te agradecemos tu presencia. Muchas gracias, José Luis, qué bueno que estás aquí. Dice Lorena Gómez Valdés, que nos saludó hace rato, dice, el grupo familiar en su diversidad nuclear o extensa es importante siempre y cuando en su interior no haya violencia, conducta que afecta la formación del ser a nivel psicoemocional, social y económico. Es decir, siempre y cuando no haya violencia. Pues, por supuesto, la violencia, pero no solo en la familia, Lorena, yo creo que la violencia debía ser erradicada en cualquier ámbito. Por ejemplo, violencia en el trabajo, violencia entre los automovilistas, en cualquier lado debería de acabarse la violencia, pues estamos en el siglo XXI. Claro, es una utopía, una idea loca, pero Xochitl, amigos, Lorena, yo creo que para estas alturas, si la humanidad hubiéramos evolucionado como presumimos de haberlo hecho, pues ya no debería de haber ni policías, ni cárceles, ni jueces. Ya todos deberíamos de sabernos conducir unos con otros y pues viviríamos en un estado muy agradable. Virgilio Rodríguez dice, me da tristeza y me preocupa que el mundo se está llenando de hogares y familias rotas, madres solteras que solo sacan adelante a sus hijos, padres solteros irresponsables, hombres solos, mujeres solas, ancianos abandonados y más. Pues sí, Virgilio, sí tienes razón, así de momento tienes razón, pero como que justamente de lo que estaba hablando Xochitl, es que es una realidad y pues lo más fácil es calificarla y dar juicios de valor, todos nos sentimos atraídos por hacerlo. Lo primero es decir está bien o está mal, pero antes de decir si está bien o está mal, veamos por qué está ocurriendo. Y son realidades absolutamente indiscutibles. Así son las familias. ¿Y por qué llegaron a eso? Bueno, pues habrá muchas razones. Pero si le rascamos tantito, decía Xochitl, pues desde que las mujeres tienen que trabajar. Y fíjate, Xochitl, amigos, en alguna época se produjo una situación curiosa. Una mamá decía, tengo que trabajar. ¿Y por qué tienes que trabajar? Pues para poder pagar la guardería del niño.
Oye, ¿y por qué tienes que llevar al niño a la guardería? Entonces, si tienes que trabajar para llevar a la guardería al niño, pues no trabajes y quédate con el niño en tu casa y dale la educación y el cariño de mamá, pero pues es una realidad que no podemos discutir, aunque nos guste o no nos guste. Alfonso Gómez nos manda saludos. Alfonso, qué bueno que estás aquí con nosotros. Pues estamos platicando de este tipo de cosas y espero que las opiniones de ustedes vayan en ese sentido. Hay otro aspecto que me gustaría mucho platicar con ustedes, Xochitl, amigos internautas. Eh, Decía yo hace un momentito con Virgilio, comentaba yo que pues esta es una realidad, nos guste o no nos guste. A lo mejor si yo me crié en una familia con abuelitos y con los papás y la mamá y oyendo la radio y todo eso, pues a lo mejor me siento fuera del ámbito cuando veo otro tipo de familias, pero no podemos negar que esa es una absoluta realidad, así son. Entonces, el hecho de pensar todavía en que la madre tiene que salir adelante con los hijos y demás porque el malvado del padre los abandonó, me parece que es una opinión pues, tradicional que quizá ya no corresponda con la realidad. Justamente hablamos, por ejemplo, de las familias que ahora le llaman, decíamos, la nuclear era papá, mamá y los hijos, pero ahora hay unas familias multinucleares, es decir, por un lado hay un matrimonio con hijos y por el otro lado otro matrimonio con hijos y tienen hijos entre unos y otros, y entonces son multinucleares y es otra realidad. Y luego hay mamás que no son abandonadas, sino simplemente dicen, pues yo no quiero vivir, quiero ser madre, pero no quiero ser esposa. O al revés, un señor que dice, quiero ser padre, pero no quiero ser esposo. Entonces se separan y muchas veces ni siquiera con discursos ni con peleas, sino simplemente deciden separarse, pero ambos cónyuges deciden continuar con la buena crianza de los hijos, cumpliendo con obligaciones económicas y demás. Y pues es una familia que debe tomarse en consideración para cualquier proyecto sociológico que se pudiera tomar al futuro. Luego hay la familia de padres separados, Xochitl, en la que pues están así, vive durante un tiempo vive con el papá, otro tiempo vive con la mamá o los fines de semana o sí, pero están separados y diría yo que pacíficamente separados, entonces forman una familia. Y ahora podríamos hablar por ejemplo, la familia que podríamos llamarle, esto es dentro de los censos de población, hay familia unipersonal. ¿A qué le llamamos familia unipersonal, Xochitl? Pues, hecha por una sola persona, pero esa persona vive en su hogar, está tranquilo, puede ser por ejemplo, personas ya ancianos que se han quedado solos o personas que deciden definitivamente vivir solas, por ejemplo, una chica o un joven solteros que dicen, pues yo trabajo bien, gano buen dinero, puedo comprarme un departamento y puedo amueblarlo y vivir así y la paso muy bien con los amigos o con las amigas, me divierto, paseo, viajo, pero solamente vivo yo. Entonces, esa es una familia unipersonal y pues en mi opinión es tan familia como la otra. Y hay una nueva clasificación que ya sabes que ahora con los acrónimos, especialmente los acrónimos en inglés, hay la familia DINK, D-I-N-K, es doble ingreso, pero no niños. En inglés es double income, no kids, es decir, no niños, pero hay doble ingreso. Entonces se reúnen dos personas, muchas veces no hacen matrimonio legal ni religioso, sino simplemente deciden vivir juntos, unen sus ingresos y compran, tienen un buen estatus porque pues, son dos ingresos de dos solteros, pero no deciden no tener hijos. Y eso también es una familia, pues llamémosle moderna, ¿no? Entonces, tenemos que tomarlas en consideración. Y hay otra más también con acrónimo en inglés. Ah, caray, me salí de la imagen. No, aquí estoy. Ahí estás. También un acrónimo en inglés es lo que podemos llamarle lo voy a deletrear, es L-A-T, la LAT, o Living Apart Together, que viven separados, pero al mismo tiempo, digamos que juntos.
Entonces tú en tu casa y yo en mi casa, tú Pero mantienes lo convivir. tuyo, yo en lo mío, y pues de vez en cuando nos vemos, la pasamos muy bien, nos vamos un fin de semana, nos vamos unas vacaciones juntos y se forma familia. No hay engaño, no hay terceras personas, no hay nada, sino simplemente una familia que viven juntos pero separados. Ese es otro tipo de familia. Y a mí me gustaría, Xochitl, estamos avanzando en nuestra conversación de hoy, plantear una nueva familia que es la que dio origen a toda esta charla, que la podríamos considerar como interespecie, pues, digamos, una familia que ya no solamente son la especie humana, hombre y mujer, o hombres, dos hombres o dos mujeres, sino ahora se incluyen otras especies animales, por ejemplo, gatos o perros. Y entonces esta es una familia que pues, también ya se considera así desde 1970 y tantos, 80, por ahí del siglo pasado. Ya recuerdan ustedes que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, hicieron una declaración de los derechos de los animales. Entonces, en esa ocasión se definió con mucha claridad a qué tenían derecho los animales. Y entre otras cosas, tienen derecho pues, a la alimentación y a recibir cuidado de acuerdo a su calidad. Entonces, esta familia multiespecie o interespecie, pues debe ser considerada ya como una familia con los derechos que los animales tienen. Entonces, tienes que llevarlos al médico, tienes que atenderlos, que no sufran, que no estén apartados, que convivan con la familia, que coman alimentos pues cada vez más cercanos a los alimentos humanos. De manera que sí, la imagen que dio origen a nuestra plática de hoy era eso, un hombre joven, una mujer joven, formando pues una pareja, pero acunando entre cobijas, entre frazadas de bebé, a un perrito. Esa podríamos considerar que es la familia multiespecie. Y esto pues también ya está legislado, en el sentido de que, por ejemplo, en México ya hubo una demanda de una familia que se separa, un matrimonio que se separa, y así como antiguamente la lucha era por la potestad de los niños, por el cuidado o la crianza de los hijos, pues ahora esta familia logró en un juicio una sentencia que decidió cómo debían de dividirse el tiempo de cuidado del perro. De manera es que ya hay jurisprudencia en ese sentido. Si no es jurisprudencia, por lo menos ya hay antecedentes legales de una familia multiespecie. De manera es que, pues, esa es una realidad, Xochitl. ¿Tú cómo Sí, ves todos estos avances? mira, a mí me parecen bien interesantes y son tan amplias las formas de amar que yo creo que hay que aprovecharlas. Sí es cierto lo que comentaba Virgilio, querido Virgilio, te mando un abrazo, de este asunto de las familias rotas y que a veces esas familias rotas pues salen muy heridas de las relaciones y demás, ¿no? Pero cuando tú convienes con alguien establecer formas diferentes de amor, pues bienvenidas, ¿no? Siempre y cuando pues sea de esa manera de respeto, no al engaño, no a una serie de elementos que tienen que haber con precisión, pues para no generar hay situaciones de violencia o, o estas cosas que luego suceden tan terribles en las familias y que generan trastornos de depresión u otras cosas, ¿no? En el caso de las familias interespecie, a mí me parece muy importante, porque además hay una ley de protección a los animales también, este,
que los seres sintientes, porque son seres sintientes, tengan todos esos cuidados y tengan todo lo que requieran. Y claro que hay que llevarlos a... es una responsabilidad. A lo mejor no es una responsabilidad en tiempo como un hijo y probablemente le puedas invertir menos, no lo sé, ¿no? Pero en tiempo sí es pues menos tiempo. Tienes un perro, dependiendo la raza, su esperanza de vida es entre los 10 y 15 años, por ahí, dependiendo la raza y el tamaño, ¿no? Pero pues bueno, un hijo pues no es ese tiempo. Y la cantidad o la inversión que se hace en uno y otro, pues tampoco es, Claro. es, es, Pero, es mira, disparable, ¿no? mira, Xochitl, acabamos de poner la cortinilla al mismo tiempo que estamos platicando. Pusimos la cortinilla que nos sirvió como de comunicación con nuestros amigos y justamente ahí hay un par de fotografías. Una es la que referíamos de un joven ahí con playera de rayitas y una chica y están acunando, pero ve qué amorosos están acunando a su perrijo envuelto en una frazada y el animalito hasta está en una posición, pues digamos, llamémosle antinatural, no está sobre sus cuatro patas ni nada, sino está adoptando una posición humana. Y abajo, Humanizada. Ese es un problema. El tema de humanizar a los animales, pues es prácticamente quitarles esa cuestión de esencia. Pero yo creo que eso también puede ser otra, otra charla entretenida, claro, porque pero es, ¿cómo no lo voy a humanizar si lo considero mi familia? Abajo de esa fotografía está un dibujo, desde luego es un dibujo nada más, pero está representando a lo que podríamos llamar la familia tradicional. Y tú ves ahí que hay una pareja que podríamos llamar de edad, de edad como padres de familia, la edad en la que se pueden concebir hijos, tienen unos bebés, luego hay unos jóvenes ya mayores y finalmente hay pues unos ancianos que podrían ser los abuelos, ¿no? Entonces, esta era la familia que conocíamos como tradicional o familia nuclear. De entre uno y otro, pues han mediado no muchos años, quizá 50 años, como tú decías, un par o tres generaciones han sido los que han marcado esa diferencia. Y luego hay esta otra imagen, esta no es dibujo, sino es una fotografía, pero es absolutamente lo que nosotros consideraríamos una familia tradicional. Están al centro los abuelos, el abuelo y la abuela, luego a los lados de ellos están pues el matrimonio en edad media y luego niños, pero si te fijas allí no aparece ningún animal. Entonces esto podría darnos la idea de que era la familia que no consideraba que los animalitos fueran parte de la familia, eran la mascota o un objeto o un ser animado, un animal, pero propiedad de la familia para cuidarlo y no para ser cruel con ellos, ni para tenerlos muertos de hambre o asoleándose o en la intemperie. No, un buen trato, pero de ninguna manera se les consideraba parte humana, parte de la familia. Y ahora vemos, pues esto es, insisto mucho, no estoy tratando de hacer juicios de valor, no hablo que estén bien o que estén mal, sino simplemente están. Hay salón de fiestas para perritos en los que guardería. se invita cuando hay el cumpleaños del animalito, pues se invita a otros animalitos que se supone son sus amigos y comparten los mismos bocadillos, pastelitos y demás. Hay cementerios para los animalitos muertos y ahora hay servicios religiosos. Y yo he visto en las redes sociales, he visto comentarios de que fallece un animalito y causa tanto dolor que le dicen, pues nos vemos después en el cielo. Allá te voy a alcanzar en otra ocasión, nos vamos a ver, que eran mensajes que solamente se le dedicaban, por ejemplo, a los padres o a los abuelos. Cuando el padre o el abuelo moría, pues ya fue, ya ahora está con Dios y donde quiera que estés te mando bendiciones y algún día te voy a alcanzar y nos vamos a reunir nuevamente. Pero era una relación eminentemente entre humanos y ahora estos pensamientos pues son definitivamente normales, naturales, por ese mismo sentido son respetables,
pero para mí muy novedoso, Xóchitl. ¿Cómo poder pensar en que, pues ahora que me muera yo, me voy a poder reunir otra vez con el alma del perrito que se murió? Entonces, pues Yo, evidentemente es una humanización del animalito. yo creo que esa parte es como más, eh, yo creo que sí requiere en esta parte de la condición de los seres sintientes y generar esa diferenciación entre, entre humanizar a, a un, a un ser sintiente que no es una persona, ¿no? Diferente a darle un trato humano. Bueno, pero es algo que está ocurriendo. Por eso mi Ahí pregunta, está esa parte. ¿cuál? Claro que se siente. Digo, nosotros perdimos a la querida Suri, ¿no? Una perrita de 14 años y le lloramos, Pero, tenías a pero todas las hijas llorándole, ¿no? ahora, Pero, Xochitl, para redondear un poquito nuestro, porque se nos está acabando el tiempo, ya sabes que siempre me agarra el tiempo y los dedos entre la puerta. Para redondear, lo que era, ya lo vimos, las familias tradicionales, etcétera. Por ejemplo, en las lecturas bíblicas, pues se consideraba una gran bendición del Ser Supremo el tener muchos hijos. Era un premio para una persona que cumplía con las obligaciones religiosas, pues el premio era que tuviera descendencia tan numerosa como los granos de arena. Entonces, el tener muchísimos hijos era un premio divino. Pero fue pasando el tiempo, vamos a considerar que sea por la economía o por el sistema, por lo que tú quieras, pero la cantidad de hijos fue cambiando. Tú hablabas hace rato de la industria, de los desarrollos tecnológicos y demás. Obviamente, aquella familia de hace 300 años, 400 años, pues el papá y la mamá eran artesanos o eran agricultores, y entonces a los niños desde muy pequeños los ponían a trabajar, a lavar la ropa, a cuidar las gallinas, a ir por la leña, a cuidar el ganado, las ovejas o cualquier tipo de animales. Entonces los hijos formaban parte de una empresa familiar y toda la manutención, lo que se producía en la familia, pues era producida entre todos, de manera que entre más manos hubiera en la familia, pues era una familia más próspera, de manera que pues era muy deseable tener hijos. Pero poco a poco fue cambiando a decir primero pues que los niños no deben trabajar. Y del punto de no deben trabajar llegó al punto de la generación de cristal, en la cual ni trabajar ni hacer absolutamente nada. Y cuidado con que se les llame la atención porque pues, los derechos humanos y puedes ir a dar a la cárcel por levantarle la voz a un niño. Y los maestros perdieron toda la autoridad porque un maestro que regañaba a un niño pues podía perder el empleo. Entonces, digamos que todo esto es parte de la evolución. Insisto mucho en que no estoy tratando de hacer juicios de valor, no digo bien ni mal, sino simplemente describiendo lo que ocurre. Entonces, estas familias fueron considerando ya a los hijos de diferente manera, ya no como ayuda en el hogar, sino absolutamente como una responsabilidad económica de los padres. Y eso originó que se que ya tuviera que tiene incorporar al trabajo la madre para que entre dos adultos pudieran mantener a los hijos, y así fue creciendo la situación, fue desarrollándose la situación. Bueno, ahora bien, pasamos a la siguiente etapa. Todavía eso de decir, cuida a los padres, cuida a tus padres, dales todo el tiempo, son la gran maravilla de tu hogar, y los ancianos por haber cumplido ya con su etapa de padres pues, merecen todo nuestro apoyo. Esto definitivamente va a desaparecer en un poco tiempo. Ese es el presente, pero el futuro, si yo fuera un hombre joven que me caso con una mujer joven y solamente aspiramos a tener un par de perros, pues yo ya no estoy esperando que en mi vejez voy a tener nietos que me cuiden o hijos que me cuiden. Entonces, esa escena bucólica de cuida a tus padres y cuida a tus abuelos y darles toda la atención que merecen porque te criaron de niños, pues ya no va a existir. Entonces yo creo que hay en muchos un que tiempo la evolución nos llevará a otro punto de vivencias.
Yo creo que sí, vamos a llegar a otro punto de vivencias. Hay una, en algunas de las generaciones es como rehuirle a los compromisos. Por eso no se casan, por eso no quieren tener hijos, porque por un lado, pues económicamente no hay estabilidad, ¿no? Claro, Pero eso también tampoco se siente como con esa estabilidad para generar esos otros compromisos. claro. Fíjate que Y entonces, Virgilio Rodríguez Xochitl nos vuelve a mandar un saludo y dice, creo que más que familia tradicional, diría yo, es familia natural. Ahí no, ahí me queda un poquito de duda, pues natural, pues es natural, no es artificial, ¿no? Y Robles Laidet nos dice, fíjate, Robles Laidet dice, es curioso y al mismo tiempo es complejo. La familia está pasando por muchos cambios y hay que adaptarse sin que ello nos aleje de los valores, el amor y respeto entre los integrantes, ahora las familias interespecie. En lo personal, creo que hay casos que se exagera el cuidado de las mascotas. Será tema próximo también interesante. sí, Sí, y yo estoy de acuerdo con él. Robert Leidet, por lo que me hace pensar, pues como que también opina, como opina Xochitl, que pues es bueno tener el amor por los perritos y por los gatitos y demás, pero como que sin llegar al punto de humanizarlos. Esa es una posición, pero te aseguro que las posiciones de las familias interespecie, como esa que veíamos en la fotografía, pues no, pues sí, ellos están pensando en que existe. es su bebé, el perrito, y no van a querer tener hijos jamás. Quería yo comentarte, Xochitl y amigos internautas, me parece interesantísimo porque a mí me sacudió. Les comento realmente, a pesar de tantos años de vida y de haber oído muchísimas opiniones, me sacudió ver en el Facebook un, ¿cómo le llaman? Reels, le llaman esos pequeños videitos de unos segundos. Ajá. Aparece un rinoceronte. Un rinoceronte es un animal poderosísimo, con una piel terriblemente gruesa, durísimo. Es un animal así como un acorazado, ¿no? Entonces va el rinoceronte corriendo en una calle que probablemente sea una aldea o quizás sea uno de esos refugios para animales salvajes que hay en África, no lo sé. Pero el animal va corriendo, no lo va persiguiendo nadie ni nada, simplemente el animal va corriendo y obviamente pues nadie se le pone enfrente, ¿no? Entonces el comentario que a mí me sacudió dice, les voy a decir textualmente para que ustedes me ayuden con la opinión. En 10 segundos se muestra la inocencia de un ser totalmente indefenso y asustado en un mundo de crueles bestias como el humano. Ojalá haya llegado a su destino con bien. Indudablemente el humano es la peste del mundo y este es un ejemplo de que cada vez somos más bestias, depredando todo a nuestro paso. Yo me sacudí, me sentí así terrible, porque digo, bueno, sí podemos pensar en la ecología y en que estamos acabando con las vaquitas marinas y que no sé qué. El cambio climático, bueno, pues sí, quizás sea porque quemamos llantas, pero pues también hubo un cambio climático que acabó con todos los dinosaurios. Y en esa época ni había llantas, ni había seres humanos consumiendo petróleo, ni nada ocurrió. Luego ha habido glaciaciones tan terribles que pues hemos encontrado últimamente algunos cuerpos de mamuts y de otros animales congelados en el hielo, de manera que los mató el hielo. Así que pues cambio climático sí, a lo mejor es nuestra culpa, pero que me digan que soy una bestia depredadora y que soy la peste del mundo, la verdad me siento como lastimado, me siento, caray, si tiene razón esa persona, pues qué terrible soy. Y si no la tiene, pues qué ofensa tan grave nos ha hecho. Pero independientemente de mi opinión personal, yo digo, si esa es una imagen que va cundiendo entre la humanidad, entre la sociedad, pues es muy lógico que ocurra esto de decir, la peste esta del mundo que somos los humanos, hay que acabarla. Y entonces yo ya no voy a tener hijos, no nos vamos a reproducir y que Es, venga exclusivamente un mundo de perritos y de gatitos.
Eso Sería un extremo, digamos, de este tipo de cosas. ¿Qué opinan ustedes acerca del pensamiento, de la ideología, de considerar que la peor peste del mundo somos los humanos? hiciste que me recordara mucho los aforismos de Cioran. Y él precisamente decía que lo más grave que podía hacer el ser humano era tener hijos. Y entonces era esa parte como de catástrofe a que el destino del propio ser humano era ya después no reproducirse, ¿no? Claro. Este, Bueno, déjame recordarte, Xóchitl, déjame recordarte que Sócrates, en boca de Platón, en su famoso diálogo que se llama La República, ya hablaba de que mejor nación, la mejor ciudad, ellos hablaban de ciudad, la mejor ciudad era una en la que no hubiera familias, porque él consideraba como una enfermedad social la familia. Y habla de muchas cosas, da una idea, pero no viene ahorita el momento de discutir la teoría de Platón o de Sócrates, pero me refiero a que ya desde aquella época, y ya la vida del señor Sócrates ya tiene algunos meses que desapareció, el señor licenciado Platón también ya tiene mucho tiempo que no está con nosotros, y ellos ya hablaban de que la familia era como algo desagradable o incómodo o inapropiado para el desarrollo social, pero aquí me parecen las contradicciones. Por un lado, me parece que el ser humano puede hacer poesía y música y descubrir y viajar a las estrellas y hacer poemas de amor y hacer cosas sublimes, inclusive pues relaciones de fraternidad y tener cordura en muchos sentidos, tener sentido de amor por el prójimo, etcétera. Todo esto reflejaría que el ser humano es pues una especie muy digna de vivir. Pero por el otro lado, considerarle como la peste del mundo, pues hay que desaparecerlo. Ahora bien, si regresando a la idea esa de que si pienso es que existo, es decir, si yo soy lo que hay que combatir, pues ¿para qué vivo? Si yo soy la peor calamidad que puede sufrir el mundo, pues ¿para qué sirvo yo y mi familia? ¿Y para qué voy a pensar en cultivar lazos de amor y desarrollar relaciones de amistad y todo eso? Si nosotros los humanos somos la especie a combatir, ¿no? yo creo que ese es el blanco y negro, los cuadros blancos y negros. Estoy pues muy convencida en que hay que promover esta conciencia y este amor por la humanidad, porque si no, no tendríamos también razón de ser. Y si bien es cierto, existe la otra parte, pues creo que es como las dos caras de la moneda. Claro. Xochitl, querida, pues se nos acabó el tiempo, estamos terminando, porque no quiero cansarles ni a ti ni a nuestros amigos internautas, se nos está acabando la hora. Sí, yo creo que es un tema, como bien nos sugería Robles Laidet, es un tema que podemos volver a tomar en charlas entretenidas y analizarlo desde otro punto de vista, otras opiniones, otros conceptos, ver cómo podemos hablar de la familia. Y finalmente yo diría, sacando una conclusión de lo que nos motivaba a hacer la charla, que creo que es bueno, lo dejo a consideración tuyo y de los amigos internautas, es bueno que los nuevos libros de texto que la Secretaría de Educación está otorgando de manera gratuita, incluyan este tipo de opiniones y incluyan este tipo de visiones más incluyentes socialmente, que se considere que esas familias deben ser consideradas como familias, deben ser consideradas como una realidad que vivimos y que los niños que estén en esas condiciones, cualquier niño de cualquier lugar de la República que viva en unas condiciones de familias diferentes a las tradicionales, pues que no se sienta como
una cosa rara, ¿no? Como un objeto fuera de este mundo, como un marciano que llegó de pronto y decir, pues yo dónde estoy. Y solamente dejaría como reflexión, Xochitl, si me lo permites, todo ese tipo de familias que los adultos organizamos, creo que no están tomando en consideración, lo dejo como una reflexión, no están considerando la opinión de los hijos. Es decir, yo personalmente no sé cómo funcionaría, cómo habría llegado a la edad que tengo actualmente si hubiera sido, por ejemplo, hijo de una familia homoparental. Si mis padres hubieran sido dos varones o dos mujeres y yo me hubiera criado en ellos, no sé realmente cómo habría sido mi desarrollo espiritual, emocional, social, ¿no? Entonces creo que sería un aspecto que hay que tomar en consideración. Si yo decido formar hogar, yo, suponiendo que estuviera yo en la edad de formar hogares, un joven, decido formar un hogar, una familia con otro varón, y decidimos tener un hijo, porque es nuestro derecho, porque tenemos toda la protección de las leyes, pues lo vamos a hacer, pero tomar en consideración cuál va a ser la opinión que ese niño, ese bebé, ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto va a tener de su formación inicial, creo que es algo que no se ha tomado muy en cuenta. Lo dejo como reflexión, Xochitl, querida. Te mando un abrazo con mucho cariño, te agradezco mucho tu participación. ¿Quieres agregar algo antes de que nos despidamos? Sí, si me lo permites, mi querido Rafa, Por yo favor. creo que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y eso nos va a permitir tener una sociedad más justa y tener una sociedad que nos permita avanzar y que los lazos comunitarios se puedan restituir y que generemos una sociedad menos violenta, porque incluso a veces hasta en esa parte de pensamientos también a veces podemos ser violentos, y claro que es importante que consideremos la opinión de todos y de todas en la construcción, pero también creo que es un proceso. Ya hace 50 años no lo hubiéramos imaginado. Y bueno, la familia no había cambiado tanto como en estos últimos tiempos. Me parece muy importante atender los temas, por ejemplo, en las familias de salud mental que tienen que ver con la parte de la depresión, por ejemplo. En la generación de los millennials se presenta mucho esta situación, y en las generaciones de los centennials se está presentando también mucho diagnóstico de neurodivergencias. Entonces, yo creo que también son temas que en algún momento hay con amigos y hermanos que nos pueden apoyar en estos temas para otra charla, también sería importante. Te mando un abrazo con mucho cariño.